Antonio, Antonio, por favor, ¿puedes venir un momento? ¿Sí? Mira, es que yo he quedado, ¿sabes? Me marcho. Porque, bueno, pasa con Ramón que hay algo que tengo que aclarar, porque, en fin, hay como una atracción sexual que, bueno, que contigo no llego a tener esa misma sensación. Y, bueno, tengo que salir de dudas, tengo que probar una noche a ver qué es lo que pasa. Sí. Lo que sí es que te voy a dejar unos encargos. Haz el favor de regar las plantas, que están completamente secas, que veré cómo la tienes. No hay nada en la nevera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues mira, aprietas aquí, tiene una pistola, aprietas. Sí. Bueno, que sepas que la nevera está vacía. Si quieres algo, bajas al supermercado y lo compras. Pero tú eres mi esposa y mis sentimientos. ¿Sentimientos? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Sentimientos? Eso es cosa de niños. ¿Pero qué tonterías dices? Venga ya, hombre. Señora, ¿tiene la revista que leer? Durante décadas, España fue como el pariente pobre de Europa. Con la democracia, sin embargo, comenzó una explosión cultural que significa que hoy las más grandes editoriales están instaladas en este país. Aquí también se otorgan premios literarios de gran importancia, muy codiciados por los escritores, y hay concursos que ganarlos le asegura a los autores cientos de miles de ejemplares. En el último tiempo ha habido un crecimiento de publicaciones hechas por mujeres, como lo confirma esta revista. El año de las mujeres. Los libros más vendidos del 99 tienen firma femenina. Con esto se acaba la imagen tradicional de España de las mujeres encerradas en la última celda más oscura de un convento. Estamos aquí en esta librería, que es la librería Mujeres, que se crea y justo después del franquismo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento acá se rompió el cascarón y comenzó esto que puede ser una nueva mujer? Desde antes de la muerte de Franco, desde un poco antes de la muerte de Franco, en lo que yo llamo la premuerte, ¿no? Que serían ya pues 5 años antes o algo así. Entonces, en estos últimos 30 años, centrándonos en las mujeres, pues hemos salido de unos abismos increíbles, es cierto, porque este país, después del franquismo, durante el franquismo, retrocedió y se fue a unos niveles de machismo casi medievales, digamos. Y en estos 30 años, pues nos hemos puesto equiparado en cuanto a nivel de sexismo a la media europea, ¿no? El conflicto que yo tengo es otro, que con toda esta nueva actitud que tienen las mujeres, comencé a temerlas. Me encanta que toques este tema porque yo creo que es justamente uno de los temas del momento y es la crisis de miedo de los hombres. Y yo te voy a decir que cuando empezó la transición en España, pues todos los hombres de mi entorno eran pro-feministas, todos. Ser feminista era luchar contra Franco, luchar por la democracia, luchar por las libertades, todos eran feministas. Hoy, 20 años después, esos mismos hombres, compañeros del periódico o algo así, les hablas de feminismo, vienes con una noticia y dicen otra vez vosotras, mujeres pesadas, esto, no sé qué, tal. Y yo creo que esa sensación de miedo, inseguridad y angustia por haber perdido el papel tradicional les hace ver, os hace ver una agresividad
en las mujeres que yo creo que no existe. En algunas mujeres existe, pero que la agresividad esa que tú, por ejemplo, acabas de mencionar, yo creo que no existe, ¿no? Que forma parte de la sensación de un mundo agresivo para él porque se siente inseguro del lugar en donde está. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Y esta muchacha! ¡Ay, que me mira! ¡Ay, tu cariño! Los cuentos de tu libro Amantes y Enemigos, que tú le pusiste cuentos de parejas. Son relatos donde hay experiencias de la vida conflictivas. Estos conflictos que se producen en las parejas, todas estas historias, ¿encuentran algún tipo de solución? Es muy interesante lo que dices, porque es verdad que a medida que van avanzando los cuentos y que los he escrito más recientemente, sucede más eso, ¿no? Que creo que el final es más un intento de sobreponerse, ¿verdad? Son personajes que luchan dentro de lo posible, pero después en la caída encuentran un momento de comunicación. Para mí es emocionante, ¿no? Encontrar la grandeza de aceptar lo mediocre. Esa es la única grandeza posible del ser humano a finales de este milenio, ¿no? Sí. Saber que somos así de pequeñitos, que somos ridículos, que somos miserables, que no existe nada más, que nuestra vida es siempre mucho más pequeña que nuestros sueños, y a pesar de eso atrevernos a soñar y atrevernos a pensar en lo indecible, ¿no? Entonces, pues eso, aceptar la mediocridad es una grandeza. Hay un héroe una heroína que me llama especialmente la atención. Es una mujer extraordinariamente fea, oprimida por su fealdad, que encuentra un camino de liberación bastante arduo. Ella efectivamente es horrenda, horrenda hasta el extremo de ser casi una obra de arte de la fealdad. Entonces se ha casado con un ciego, porque claro, ninguna otra persona más que un ciego se casaría con ella, ¿no? Entonces el entendimiento de esa verdad que no ha llegado a verbalizarse, pero que está ahí, es decir, ella sabe que el ciego se ha casado con ella porque es ciego, y el ciego sabe que se ha casado con una fea feísima, la cual incluso magnifica en su ceguera, ¿no? Pues entonces eso pudre su relación, pudre la relación de los dos. Esta mujer, ¿cómo se la arregla con su propia fealdad? Porque me imagino que hay espejos por todas partes. Evidentemente, sí. Sobre todo los espejos lo que hacen es devolverla, ella ni siquiera los mira en realidad, porque lo que hacen es magnificar la idea de fealdad que tiene ella de sí misma dentro, que es tremenda, ¿no? Pero vamos, hay un párrafo en el Amantes y Enemigos, y si quieres lo podemos leer sobre espejos, sobre los espejos y la fealdad. Es lo que dice ella, lo que dice la fea, esta fea feísima, ¿no? Dice: no tengo espejos en mi casa, mi marido no los necesita y yo los odio. No tengo espejos en mi casa, mi marido no los necesita y yo los odio. Sí hay espejos, claro, en los servicios del despacho, y normalmente me lavo las manos con la cabeza gacha. He aprendido a mirarme sin verme en los cristales de las ventanas, en los escaparates de las tiendas, en los retrovisores de los coches, en los ojos de los demás. Vivimos en una sociedad llena de reflejos. A poco que te descuidas, en cualquier esquina te asalta tu propia imagen. En estas circunstancias yo hice lo posible por olvidarme de mí. No me las apañaba del todo mal. Tenía un buen trabajo, buenos amigos, libros que leer, películas que ver. En cuanto a mi marido, nos odiábamos tranquilamente. La vida transcurría así, fría, lenta y tenaz, como un río de mercurio. Solo a veces, en algún atardecer particularmente hermoso, se me llenaba la garganta de una congoja insoportable, del dolor de todas las palabras nunca dichas, de toda la belleza nunca compartida, de todo el deseo de amor nunca puesto en práctica. Entonces mi mente se decía: jamás, 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 jamás. Y en cada jamás me quería morir. Pero luego esas turbaciones agudas se pasaban, de la misma manera que se pasa un ataque de tos. Uno de esos ataques furiosos que te ponen al borde de la asfixia, para desaparecer instantes después, sin dejar más recuerdo que una carraspera y una furtiva lágrima. Además, sé bien que incluso a los guapos les entran ganas de morirse algunas veces. Almudena Grandes ha pasado de la travesura a una novela abarcadora y exigente sobre la mujer contemporánea española en un vaivén sin tregua entre la acción y el sondeo en los sentimientos.
tomar el cáliz de tus manos, adentrarme hasta el fondo, me abandono en ti, pues de mí me extravío. Devocionario de Ana Rossetti. Alegría es la protagonista de esta novela entre policial y descocada de una mujer que llora lágrimas de oro. Diversión efervescente en... Hey. ¿Me manda la cuenta al hotel, por favor? Estoy en Barcelona. Esta ciudad es el cerebro del mundo editorial. Aquí nació el boom de la narrativa latinoamericana. En esta ciudad vivieron Mario Vargas Llosa, García Márquez, José Donoso. Aquí, en el último tiempo, se ha creado una onda de literatura escrita por mujeres arrasadora. Las escritoras españolas han inventado un tipo de heroína insolente, desvergonzada, única, fantástica. Esta librería está especializada en este tipo de literatura. Y yo he comprado el último libro de Cristina Fernández Cubas. Y mi aviesa intención es ir a visitarla de inmediato. Las cosas no nos iban bien y nuestro abuelo sentenció un día a que hay un Innsbruck. Empezamos a buscarlo por la casa. Debíamos descubrirlo, acorralarlo, quemarlo enseguida y decir Innsbruck. Sospechamos de una baraja vieja, de un retrato, del taburete del baño, del canario. Fue triste la mañana en que quemamos el canario y también la noche en la que ardieron mis juguetes. Pero por más que dijimos Innsbruck, 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 nada pasó que cambiara nuestra suerte. El abuelo ordenó, seguid buscando. Ya casi no quedaban muebles en la casa. Se puso enfermo y murió a los pocos días. Rezamos por él, lloramos mucho. Y cuando nos entregaron sus cenizas, mi madre murmuró con rabia, ha sido el Innsbruck. Como un eco dijimos, Innsbruck, Innsbruck, Innsbruck. Desde entonces, las cosas mejoraron. 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 ¿Mejoraron las cosas? ¿En qué sentido? ¿En el sentido que su abuelo quería? No sé si a mi abuelo le gustarían los momentos actuales, digamos. No lo sé, la verdad. Yo creo, Cristina Fernández Cubas, que usted no vive en un país real. Usted vive en un país que se llama Brumal. ¿Qué características tiene este país que se llama Brumal? Bueno, pues Brumal es un pueblo maldito. Un pueblo maldito, como hay muchos en esta península, como hubieron muchos en la historia. Un pueblo en el que en algún momento ocurrió algo. En este caso, pues se insinúa que brujería o prácticas extrañas. ¿Quién va a investigar lo que sucede en Brumal? Pues una hija de Brumal, naturalmente, arrancada a su pesar de ese mundo de sombras. En Brumal a las 12 del mediodía de noche, por ejemplo. Bueno, Brumal parece un pueblo como abandonado. Encuentro un extraño sacerdote en una iglesia llena de telarañas. Estoy un poco confundida. Quería decir que yo nací aquí, pero me fui cuando era una niña. No me sorprende. A mí tampoco. Mi madre era una mujer delicada. Nunca se encontró a gusto en esta aldea. Me refería a que no me extraña que usted haya nacido aquí. Solo los hijos de Brumal terminan regresando. ¿A usted le gusta moverse en un mundo incierto, ambiguo? Pues sí. ¿Es mejor la literatura que practica esta técnica? Yo no sé si es mejor o no, pero es la mía. Quiero decir que a mí el blanco y el negro no me ha gustado nunca. A mí me gusta moverme en un mundo de grises, donde todo es posible, ¿no? Hay una cosa que me fascina en Barcelona, es que toda la gente pasea como si fueran hacia algún lado.
Después descubrí que todos van caminando a ver obras de teatro de vanguardia donde con sarcasmo, con ironía, muestran las cosas de la vida cotidiana. Una desconsolada viuda frígida se traga sus propias lágrimas. Va al toilet y depone cubitos de hielo. Un grupo de jóvenes en torno al maestro Simón intentan llevar adelante un proyecto teatral. Belén Gopegui, con observaciones agudas, retrata un grupo sensible y dolido en Tocarnos la cara. La ciudad de Fez, en Marruecos, es demasiado caótica para encerrar en el silencio a una escritora nacida en un harén. Fátima Mernissi devela un mundo incógnito en Sueños en el umbral. La señora Berg era una mujer alta y bien proporcionada. Era muy rubia, posiblemente teñida y un mundo entero para el adolescente Mario, en la prosa encantadora de Soledad Puertas. Mira tú si yo soy pobre, que no tengo para tabaco, o no tengo ni casa ni trabajo, mi nombre no aparece en la lista de hermanos, pero hasta esa noche yo voy, y allá abajo, cantando, everybody take my way. Para cambiar de vida hay que exponerse. Así, he decidido venir con 2 ángeles que me guíen por la noche madrileña. Con ellas no me importa en qué infierno sucumbamos. Lo que me importa precisar es que hablemos de los temas fundamentales: sociedad, sexo, ser hombre, ser mujer y la felicidad. Voy a hacerme un trago antes. Sí, hombre. Perdona. Mario. Mario, ¿me puedes poner vodka aquí? Yo quería hacer una novela sobre mujeres solas porque en esta sociedad en la que yo vivo, la sociedad de España del 90, sigue existiendo un desprecio absoluto hacia la mujer sola, ¿no? Esto se ve muy claramente cuando una va a una boda. Este ejemplo lo pongo siempre porque creo que a todas mis amigas les pasa y llegan y te dicen: ¡ay, qué tal! ¡Ay! ¿Te has hecho escritora famosa o diriges una empresa o estás al frente de un consejo de administración? ¿Pero cuándo te casas? A mí lo del marbete de literatura femenina me molesta un poco porque yo creo que se ajusta, que responde a un estereotipo ya muy marcado de lo que es la literatura de mujeres. Tiene que ser una literatura sensible, maravillosa, con unas metáforas preciosas, que hable de las manzanas dentro de los cajones y de lo bonito que está el cielo por las mañanas. Entonces, como la literatura femenina durante mucho tiempo verdaderamente ha sido eso, una literatura, digo, sentimental y muchas veces incluso rosa, pues a mí me molesta un poco lo de literatura femenina. Y yo quería hacer esto precisamente porque en el mundo en el que vivimos me parece que se privilegia mucho la vena sentimental, la vena visceral, y eso puede ser muy negativo. Yo es que sí que reivindico el concepto de literatura femenina, como los homosexuales reivindican la palabra maricón o los negros la palabra niga, ¿no? Yo soy femenina porque tengo un cromosoma XX, entonces no. Luego, en cuanto a la literatura que ya he dicho, que era la literatura rosa y tal, yo no he visto novelas más descarnadas que Rosa Chafel en España, o que Diana Valls, o que Jean Rhys. O sea, las novelas
más bestias, incluso sexualmente. La escena sexual más bestia que he vivido en la vida no era de Henry Miller, era una irlandesa que se llama Emma Donoghue, que contaba un cunilingus a una chica que tenía la regla, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, no es que ha habido una literatura dulce, edulcorada y tal, es que no se ha permitido hacer visible otra literatura femenina que no sea esa. Oye, ¿no crees que existe una sobrevaloración de la mujer? Hija. Espera un minuto. A ver, que va a buscar datos. Voy a buscar mi libro y entonces te lo leo. Europa, un 2% de los ejecutivos de alto nivel y un 99% de las secretarias son mujeres. En España, ¿cuántos ministros? Unos 40 ministros y una ministra de pega, que es la de Medio Ambiente, que está como de broma, que parece una Barbie. En la Real Academia de la Lengua Española hay 45 académicos y una académica. En el Ministerio de Hacienda trabajan 10.000 mujeres y solo 2 asumen responsabilidades de director general. Es vergonzoso porque, por ejemplo, el semanario, el mensual que lee, saca una portada que dice "El año de las mujeres" y saca 10 mujeres que hemos vendido. Este año se han publicado, porque hizo Laura Freisas una estadística, no había un 15% de novelas de mujeres. Este era el año de las mujeres. Me tiene que sonar la palma así por el medio. 7, 8, 9, 10. Que lleve el conteo aquí de la estructura de 12 tiempos no se equivoca jamás. 7, 8, 9, 10. Antonio, por fin has vuelto. Bueno, estaba deseando verte. Tenía ganas de hablar contigo porque, bueno, deseaba que volvieras. No he vuelto a casa. Vine solamente a darle de comer al perro y después me voy. ¿Cachas?